Hola, estimados amigos, qué gusto saludarles. ¿Se puede contratar un técnico de seguridad o un médico ocupacional por servicios profesionales? Vamos a conocerlo. Sígueme. Estamos para servir. Nuestra pregunta era si se puede contratar técnico de seguridad y médico ocupacional por servicios profesionales. Esta es una pregunta que normalmente nos hacemos en Ecuador y se da el caso que muchas empresas ya lo están haciendo. Incluso hay realidades donde se contrata servicios médicos de carácter ocupacional, en los cuales muchos médicos están contratados por facturación y prestando servicios en empresas, en este caso que son las que requieren servicios médicos ocupacionales. Vamos a ver primero qué es lo que nos dice la ley cuando nos referimos al requisito o los requisitos que se necesitan para el técnico de seguridad y para el médico que debe estar en la empresa de carácter ocupacional. Vamos a revisar primero esto, ¿no? Entonces, si es que nos remitimos específicamente a lo que nos dice el artículo 15 del decreto ejecutivo 2393 de registro oficial 565 del año 86, es muy claro en establecer, ¿no? En las empresas permanentes que cuenten con 100 o más trabajadores estables, se deberá contar con una unidad de seguridad dirigida por un técnico en la materia. Esto es muy importante indicar, pero además de eso también se hace la exigencia en alguna actividad que sea calificada de alto riesgo, en alguna empresa, mejor dicho, que sea calificada de alto riesgo, que pueda tener un número inferior a 100, pero mayor a 50 también con la contratación del técnico de seguridad. Es decir, que hablamos de que un técnico de seguridad es obligatorio en una empresa que tenga 100 o más trabajadores conjuntamente con la unidad de seguridad y también en menos de 100 y más de 50 si fuera de alto riesgo. Eso es lo que nos establece la ley cuando hablamos del técnico de seguridad. Y también revisemos lo que nos dice en este caso para los servicios médicos de empresa, el acuerdo ministerial 1404 del año 78 en su artículo 7 claramente lo establece. Los servicios médicos de empresa serán dirigidos por un médico general con experiencia en salud ocupacional o salud pública y el personal de enfermería, que a veces de eso no le toman en cuenta, ¿no? Trabajará a tiempo completo cubriendo todos los turnos. Como sabemos, en el caso del acuerdo ministerial 1404, los médicos trabajan en función al número de trabajadores que tenga la organización y en base a eso se establece el número de horas que diariamente debe estar en este aspecto el médico cumpliendo los aspectos preventivos dentro de una organización. Es decir, tanto en el caso de médico como en el caso de técnico se requiere sobre 100 trabajadores y en el caso de técnico menos de 100 y más de 50 si fuera de alto riesgo es de carácter obligatorio. Siendo el caso, también se podría exigir un servicio médico en lugares que sean menos de 100 y hay características especiales, inclusive se podrían asociar en este caso los servicios médicos que son menores a 100 trabajadores. Y esto es muy importante también dentro de lo que establece el acuerdo ministerial 1404. Pero la pregunta no es esa, ¿no? La pregunta no es qué requisitos son los que se necesita para tener un técnico de seguridad o qué requisitos se necesita para tener un médico ocupacional. Aquí la pregunta es si debe o no debe ser contratado el técnico o el médico por servicios profesionales. Y para eso está el resto de leyes que vamos a revisar. ¿Qué nos dice el mismo acuerdo ministerial 1404, reglamento de funcionamiento de servicios médicos de empresa? Dice en su disposición general tercera, la provisión de vacantes de médicos y personal auxiliar de empresas estará sujeta a las leyes especiales correspondientes. Repito, la provisión de vacantes de médicos y personal auxiliar de empresas
estará sujeta a las leyes especiales correspondientes. ¿Qué significa esto? Esto significa que nos vamos a remitir a revisar qué leyes son las que aplican para el caso del servicio médico de empresa y que es muy importante cumplirlo dentro de este curso. Veamos qué dice el Código de Trabajo. Artículo 42, numeral 30. Dice claramente el Código de Trabajo: inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 15 días. Muchos me dirán, pero es que el médico está contratado por factura y el técnico también lo tenemos contratado por factura. Es decir, ellos no pertenecen a la empresa. Vale la pena indicar que el primer requisito que nos establecía la ley para técnico y para médico es que si tiene 100 o más trabajadores, esta organización o la empresa debe contar con un técnico de seguridad, debe contar con un servicio médico de empresa y conforme establece la ley tiene que estar debidamente asegurado desde el primer día de labores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero me van a decir, Juan Carlos, pero ¿dónde dice que no lo puedo contratar por factura? Porque esa es la pregunta que siempre me dicen a mí. ¿En qué parte dice que el técnico y el médico tienen que tener relación de dependencia? Primero hay que entender que en el Código de Trabajo no va a salir siempre diciendo en este sentido que todos deben estar por dependencia, ¿no? Se establece que todo trabajador que esté a cargo de un empleador, que esté recibiendo órdenes, que exista un horario de trabajo, ya entra dentro de la figura de dependencia, ¿no? Y más bien los contratos que no entren a ser por servicios, en este caso, hablemos en dependencia, ¿sí? Este tipo de contratos que puedan ser civiles, esto sí se puede o se debe establecer claramente y por eso es muy importante hablar lo que dice el Código de Trabajo. Es decir, el técnico y el médico también son trabajadores de la organización si la empresa tiene 100 o más trabajadores y con lo que vamos a revisar en el resto de cuerpos legales es muy importante que tomemos en cuenta esto, ¿no? Es decir, los técnicos y médicos de la organización que tenga 100 o más trabajadores son trabajadores de la empresa también. En este sentido, ¿qué dice la Ley de Seguridad Social? Dice claramente en su artículo 2 ¿quiénes son sujetos de protección? Vamos a ver, son sujetos obligados de protección del seguro general obligatorio en calidad de afiliados. Obligado significa que deben aportar de manera obligatoria y asegurar de manera obligatoria a sus trabajadores. Y claramente entra el trabajador en relación de dependencia, ¿no? En este caso, como lo estoy considerando y les estoy colocando a ustedes como el técnico y el médico deben ser, obviamente, en este sentido, asegurados porque son trabajadores de la organización. Sí, pero me van a decir, pero no me es suficiente lo que me dice para esto. Bueno, sigamos revisando el resto de cuerpos legales que lo tenemos. Si la Ley de Seguridad Social no le es suficiente en decir que todo trabajador tiene relación de dependencia, déjeme colocarle más allá todavía. Dentro de lo que establece el mandato constituyente 8, aquí me va a dar la razón en lo que le estoy diciendo, ¿sí? Dice, se pueden celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias como vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria. Es decir, que basado en el mandato constituyente 8, donde usted sabe que se prohíbe toda forma de tercerización, ¿sí? Lo único que se permite celebrar con este tipo de contratos que puedan ser obviamente establecidos son vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. Me van a decir, Juan Carlos, pero ahí dice seguridad, entonces sí se puede. Para explicar esta parte también, el mandato 8 cuenta con su reglamento de aplicación que suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral y la contratación por horas. ¿Qué dice el artículo 2 del reglamento de aplicación del mandato constituyente 8? Habla de las definiciones de actividades y define vigilancia, seguridad,
¿sí? Como la parte de seguridad física, ¿no? No define seguridad y salud en el trabajo, no define prevención de riesgos de trabajo. Dice puesto de seguridad fijo o por cualquier otro medio similar con el objeto de brindar protección permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes muebles, inmuebles y valores en un lugar o área determinados. Así es como lo manifiesta el mandato 8. Es decir, voy a decirles muy claramente esta parte. El técnico y el médico, las actividades de técnico y médico en una empresa de 100 o más trabajadores no forma parte de lo establecido en el mandato 8 ni su reglamento de aplicación. Es decir, no se puede contratar un técnico y un médico por factura. No se puede, porque si la legislación ya nos dice que debe contar con un técnico si tiene 100 o más trabajadores, si debe contar con médicos si tiene 100 o más trabajadores, y el mandato 8 establece claramente cuáles son los únicos o las únicas actividades que son las que se pueden realizar en este aspecto por servicio profesional, como pueden ver ustedes, o prestador de servicio complementario, vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. No es incluyente en este mandato 8 el considerar los aspectos del técnico y médico como factura. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Así que no es así nomás de considerar en este aspecto que el técnico y el médico deben facturar. Hemos visto lo que nos dice el mandato constituyente 8 y de igual manera lo que nos dice el reglamento de aplicación del mandato 8, entendiendo claramente que la parte de seguridad no se refiere a seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? De igual manera, por favor, la advertencia que dice el mismo mandato constituyente 8 en su artículo 16, si usted lo puede revisar, por favor, dice claramente: se prohíbe vincular en esta forma de contratación civil a los denominados contratos por servicio prestado o de prestación de servicios profesionales, ¿no? Ojo, que varios empleadores han venido utilizando para encubrir relaciones de trabajo, perjudicando al trabajador, simulando una relación contractual de carácter civil con la exigencia de que éste presente facturas para el pago de supuestos honorarios. ¿Se da cuenta? O sea, el mismo mandato 8 establece en su reglamento, que no se puede vincular, excepto las actividades que yo he mencionado del mandato 8, a los demás como servicio profesional o facturas, como nos dice aquí, ¿no? En esta parte hay que ser muy claros. Y el criterio es lógico, ¿no? 3 aspectos que integran y definen el contrato de trabajo. Prestación de servicios lícitos y personales. Si una persona está trabajando y prestando servicios lícitos y personales, este trabajo es en relación de dependencia, pero no solamente de que pueda prestar un servicio lícito o personal, porque yo como consultor también presto un servicio lícito y personal, y sin embargo yo facturo. Pero ¿en qué consiste el tema de la facturación? La facturación, en mi caso, sí. ¿Por qué razón? Porque yo presto servicios para un proyecto específico, presto servicios para una capacitación específica o para una consultoría específica. En mi caso no existe horario, no existe acatamiento de órdenes de un empleador. Lo que sí lo define en el reglamento del mandato constituyente 8, que son causales para que no se considere una contratación cualquiera. Es decir, prestación de servicios lícitos y personales, relación de dependencia o subordinación jurídica. Esto es una parte importante, subordinación jurídica, que implica el horario de trabajo. Entonces, resulta que ahora el técnico de seguridad al que le contratan por la factura o al médico ocupacional al que le contratan por la factura tiene que venir a trabajar de 8 a 5 o tiene que ir a prestar servicios en una empresa en la cual tienen que tener el servicio médico de empresa, y este médico debe cumplir un horario. Ojo, si ya se habla de horario, ese tipo de trabajo ya no es por factura. Ese tipo de trabajo debe estar en dependencia. Así que obviamente es importante indicarles a las organizaciones que si tiene 100 o más trabajadores debe vincular su médico ocupacional, debe vincular su técnico de seguridad, y si desean contratar servicios médicos o servicios de prevención externos, claro, se lo puede hacer ya con una consultoría externa, pero deben contar con su técnico propio y deben contar con su médico propio en dependencia, porque también son trabajadores de la empresa. En esto, por favor, hay que ser muy claros. Si es que la empresa no está obligada a tener servicio médico, si la empresa no está obligada a tener
técnico de seguridad. En esos casos se puede utilizar la figura de consultoría, la figura de asesoramiento, la figura de factura, servicio profesional, porque la ley no estaría obligando a este tipo de empresas, pero a las empresas donde está claramente establecido una legislación que técnico, que médico, incluso trabajador social, artículo 42, numeral 36, deben estar vinculados a la organización si la empresa pasa 100 o más trabajadores. Y me olvidaba, el personal de enfermería por cada turno, si es que la empresa tiene 100 o más trabajadores, también debe estar vinculado en dependencia laboral. Por favor, esto es una parte importante cuando hablamos de que se prohíbe vincular de la manera o de la forma de contratación civil, tratando de encubrir este tipo de relaciones de trabajo para no pagar los beneficios. También somos trabajadores, los técnicos y los médicos, trabajadores sociales, personal de enfermería, somos personas que tenemos derecho a ser asegurados, tenemos derecho de igual manera a tener todos los beneficios de ley como lo tienen el resto de trabajadores. Nosotros no somos, en este caso, una exclusión del resto de trabajadores, porque la ley lo exige, porque la ley lo pide, no por otros aspectos. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, y recuerde que se considera nula toda estipulación en contrario a un derecho, como es lo que estamos conversando, ¿sí? Ok. ¿Y qué se pierde? Bueno, ¿qué se pierde si es que yo facturo? Porque igual capaz que cobro bien, me pagan bien en la facturación, pero ¿qué estoy perdiendo? Primero, los aportes a la seguridad social. Recuerden que los aportes a la seguridad social nos traen, entre otros, beneficios. Por ejemplo, la protección del seguro de salud del IES. La protección no va solamente hacia el trabajador, la protección va también hacia los hijos hasta los 18 años. Ustedes saben muy bien lo que significa el seguro de salud. Y vale la pena indicar que el seguro de salud siempre se requiere por cualquier situación. Si es que esta persona que está bajo servicios profesionales se enfermara, esta persona ni siquiera podría justificar un permiso. Primero, porque no hay relación laboral. Recuerde que un contrato por servicio profesional no establece relación laboral, sino relación civil, que es diferente, ¿no es cierto? La relación civil en base a lo que se contrata. Y hay tanta irregularidad en este tema de los servicios profesionales, porque un servicio profesional que sea bajo un aspecto civil debe tener un contrato explicando la no dependencia laboral. Obviamente, si es que justifica que esto sea un servicio profesional, pero reitero, no se puede contratar técnicos y médicos bajo la figura de servicio profesional, porque ellos deben cumplir un horario, deben cumplir una continuidad de actividades en empresa, y de igual manera estamos hablando que se encuentran a orden jerárquico, tal como lo establece el mismo reglamento del mandato 8 y prohíbe que así se lo haga. Reitero nuevamente que no entra seguridad y salud ni prevención de riesgos dentro de las actividades que considera el mandato 8 como las únicas que se pueden generar como servicio complementario. Entonces, ¿qué más se pierde? Además del seguro de salud, las atenciones médicas también hacia los hijos, cirugías, hospitalización, todo lo que nos beneficia el seguro de salud del IES. También la protección del seguro de riesgos de trabajo del IES. Por favor, si hablamos de técnicos y médicos, lo primero que buscamos es evitar que existan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero el técnico y el médico no son... El técnico y el médico no son excluyentes a tener un accidente de trabajo. O sea, no son personas que no podrían, en ese sentido, tener un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Pueden, en el caso de accidentes de trabajo, y ha existido técnicos de seguridad que se han accidentado, médicos que se han accidentado. Hay una empresa de alto riesgo dedicado a la actividad automotriz donde su propio médico ocupacional tuvo un accidente de trabajo en su propia organización. Entonces, ojo, el médico y el técnico son trabajadores de la empresa, tienen que estar asegurados, tienen que estar en dependencia laboral si la organización tiene 100 o más trabajadores. En este sentido, hablamos que el seguro de riesgos de trabajo también es un derecho de los trabajadores. En ese sentido, no, por favor, es muy importante indicar que toda estipulación en contrario a un derecho es nulo. Significa que si se presentara un accidente, se podría llegar a establecer que el contrato de servicios profesionales tiene completa nulidad, porque viola los derechos laborales del trabajador que tiene un horario de trabajo, que tiene una actividad continuada y obviamente es una actividad bajo orden jerárquico, que son las características especiales de la dependencia, ¿sí? ¿Qué más podemos observar? También se pierde lo que es la protección del seguro de pensiones. Obviamente, si usted no está aportando al IES, porque está facturando y no está aportando al IES, yo le pregunto, y cuando necesite jubilarse,
¿Qué va a hacer usted con las pensiones de vejez? Recuerde, se necesita cumplir por lo menos con 30 años de aporte y 60 de edad, o con 15, 65, o con 10, 70, o 40, con cualquier edad, ¿no? Es muy importante llegar a cumplir el número de aportes y de pensiones. Entonces, no se puede pasar, ¿sí? Toda una vida facturando para una empresa a la que yo ya voy trabajando 5, 6, 7 años. En esta empresa voy trabajando 7 años como técnico de seguridad y como médico de ocupacional bajo factura, y voy todos los días. Inclusive tengo un puesto, tengo un uniforme, tengo tantas cosas que jalan dependencia, que establecen dependencia laboral. Ojo, los derechos laborales son irrenunciables en este sentido, y vale la pena indicar que en este sentido se estaría perdiendo también las pensiones, ¿no? Y el riesgo de la empresa a que pueda existir las acciones de demanda correspondientes. Por eso no es recomendable en este sentido contratar bajo servicio profesional al técnico y al médico, que son los principales en este sentido en empresas de más de 100 trabajadores. ¿Qué más se pierde? Aparte de eso, estamos perdiendo cesantía, estamos perdiendo fondo de desempleo. Si es que fuese el caso también en una jubilación por invalidez que no sea por riesgos de trabajo, ¿sí? Estaríamos perdiendo Montepíos en caso que no sea por riesgos de trabajo. Bueno, y también por riesgos de trabajo, porque no estamos tampoco aportando al seguro social, siendo el caso, ¿no? De igual manera, estamos hablando de los beneficios de ley. Bueno, si usted hace cuenta cuánto pierde por no asegurarle, yo le invito a que si usted está facturando y técnicamente su trabajo no debería ser de facturación, porque obviamente está, como hemos explicado, debería estar en dependencia, se perdería 13º, 14º, vacaciones, utilidades, fondos de reserva, liquidaciones por despido, despido intempestivo o por renuncia, entre otros beneficios que son muy importantes que nosotros entendamos. Es decir, es mucho dinero también. Si usted no dejaría ir un dinero, tal vez está peleando un sueldo y cuánto quiere ganar. Usted no se da cuenta que normalmente las remuneraciones deben ser multiplicadas casi por 14, ¿no? Es decir, no solamente son una por mes, sino por 14. Esto implica esencialmente que nosotros deberíamos tener 14 ingresos al año. Entonces, si usted en ese sentido solamente pasa una factura por mes, ¿sí? Está recibiendo usted un valor, pero no se está generando este valor también del beneficio al seguro social. No puede acceder a préstamos quirografarios, no puede acceder a préstamos hipotecarios, no puede acceder a este tipo de beneficios que otorga la seguridad social. Independiente de eso, eso es dinero, por si acaso, que es importante decirlo, y súmele a esto que no está recibiendo los beneficios de ley. Entonces, ¿cuánto está perdiendo al año? Y esto es parte para todos los trabajadores, no solamente para los que son técnicos y médicos, pero la idea es que entendamos que técnico y médico no entran en mandato 8. Como no entran en mandato 8, deben ser contratados en dependencia laboral, igual que el trabajador social sobre 100 trabajadores, igual en el caso de ser, en este sentido, personal de enfermería por cada turno. Eso es muy importante entender dentro de lo que hemos revisado. Pero bueno, yo he hecho la consulta independiente de eso porque el Ministerio de Trabajo sacó un listado de preguntas frecuentes donde existía, ¿sí?, las preguntas de si se puede contratar al técnico y al médico en dependencia. Y yo he colocado un documento hacia el Ministerio de Trabajo, obviamente indicándoles que en este tipo de aspectos no es correcto. Y el Ministerio de Trabajo obviamente ha dado la razón en ese sentido, ¿no? Vamos a revisar. Entonces, en esas preguntas decía, ¿puedo contratar bajo servicios profesionales al médico y al técnico de seguridad? Entonces, esto es lo que yo, lo que se encontró en ese documento de preguntas del Ministerio de Trabajo. Entonces, yo he contestado acá, ¿no? Dice, ¿puedo contratar bajo servicios profesionales al médico y al técnico de seguridad? Yo he contestado la forma, el servicio profesional no es una forma de modalidad contractual. Las actividades de técnico y médico no pueden ser por factura o por servicio profesional porque no es un tipo de contrato civil y no laboral. Y estas empresas no forman parte de lo establecido en el mandato constituyente 8, ¿sí? Y he colocado inclusive que atenta contra los derechos laborales de médicos y técnicos, tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué me ha respondido el Ministerio de Trabajo? ¿Sí? En correo electrónico enviado directamente hacia mi persona. En este caso, dice, debido a un lapsus calami, ¿sí?, a un error, a un olvido, se ha colocado de manera afirmativa sobre la contratación por servicios profesionales al médico y técnico en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del reglamento de aplicación del mandato 8, se rectificará la respuesta emitida. ¿Se acuerda lo que nos decía el artículo 16 del reglamento del mandato constituyente 8? ¿Sí? ¿Se acuerda lo que decía? Decía, se prohíbe
vincular de esta forma de contratación civil a los denominados contratos de servicio prestado o prestación de servicios profesionales, simulando una relación contractual de carácter civil. Entonces, en este aspecto, como estamos observando, ¿sí?, el Ministerio de Trabajo claramente establece que técnico y médico sobre 100 trabajadores no pueden ser contratados por servicio profesional, ¿sí? Esto es muy importante decirlo y el Ministerio de Trabajo obviamente lo ha respondido dentro de la respuesta que les había indicado, valga la redundancia, disculpen, ¿sí? Obviamente en este sentido, ¿no? Estamos claros con lo que establece en este aspecto el artículo 16 del reglamento del mandato 8, ¿sí? Esto es muy importante ya, la respuesta del Ministerio de Trabajo frente a lo que se le ha consultado. Y de igual manera, ¿sí?, había en ese documento de preguntas en el numeral 9, ¿puedo contratar bajo servicios profesionales al médico y al técnico? Obviamente, bajo servicios profesionales hablamos nosotros de factura, hablamos nosotros de una contratación civil. Entonces, lo que contesta el Ministerio de Trabajo es: la pregunta hace referencia al número de trabajadores que debe contar la empresa para contratar a un trabajador social. Bueno, eso en el caso del trabajador social, ¿no? Aquí estaba establecido en el caso del trabajador social, ¿no? En el caso se rectificará el numeral, obviamente, para que puedan ellos corregir este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, es muy importante que consideremos en este sentido lo que estamos revisando en este curso, estimados participantes. Bueno, en este caso se remitía más al tema del trabajador social, que estaba mal el articulado. Bueno, eso se puede resolver, ¿no? Pero si revisamos la última consulta que se le hacía al Ministerio de Trabajo concerniente a lo que estamos conversando, le preguntaba si un técnico de empresa, decía, ¿no?, este documento de preguntas frecuentes, un técnico de seguridad y salud en el trabajo con más de 100 trabajadores, ¿debe estar en el rol o debe ser empleado directamente en la empresa? Sí, y ahí es cuando contesta el Ministerio de Trabajo. Recuerden que yo le coloqué, no se establece el técnico de seguridad y higiene del trabajo deba tener relación civil o servicio profesional. Eso, la ley no nos dice eso, ¿no? Pero sí es importante entender que basado en el Código de Trabajo y en todos los documentos que hemos revisado, y en los cuerpos legales que hemos revisado, no se puede contratar por servicio profesional al técnico. Veamos qué contesta el Ministerio de Trabajo. Conforme la respuesta emitida por el usuario respecto a si un técnico debe estar en rol y ser empleado directo de la empresa, la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos no considera pertinente indicar las palabras relación civil o servicio profesional, ya que no se hace referencia a esas modalidades. Entonces, el Ministerio de Trabajo nos dice claramente que no existe relación civil o servicio profesional con en este caso, técnico de seguridad y médico, obviamente por factura, ¿no? Es importante señalar que en la respuesta emitida se hace mención al cumplimiento de lo establecido en el Código de Trabajo respecto a las modalidades contractuales con el profesional y lo estipulado en el mandato constituyente 8. Como es de su conocimiento, debido a las actividades que realiza el técnico de seguridad e higiene dentro de la empresa o institución, no se puede contratar mediante servicios técnicos especializados al profesional en cumplimiento con lo establecido en el artículo 16 del reglamento para la aplicación del mandato constituyente 8, que suprime la tercerización de servicios complementarios de intermediación laboral y la contratación por hora, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante lo que hemos revisado con ustedes, mis estimados amigos, dentro de este video que lo estamos pasando por YouTube, para que tengamos claro que si la empresa tiene 100 o más trabajadores, técnico y médico, tenemos derechos laborales también, somos parte de la organización. Eso establece la ley hoy por hoy. Si mañana la ley cambia y se establecen reformas, eso se hablará después. O si es que cambiaría en este aspecto el reglamento de aplicación del mandato 8 y se extendiera a técnicos y médicos, bueno, en ese aspecto vale la pena indicar que debe ser así. Que entendamos que en algún momento, si se presenta la circunstancia y la ley favorece, se pueda contratar de manera externa técnico y médico, como pasan en otros países a nivel de Latinoamérica, donde claramente incluso el Instrumento Andino de Seguridad habla de que los servicios de seguridad y salud deberían ser independientes al empleador y a los trabajadores. Es lo correcto hacer. Sin embargo, por aspecto legal, por Código de Trabajo, por mandato 8, por reglamento del mandato 8, por la Ley de Seguridad Social, no es posible contratar técnicos y médicos sobre 100 trabajadores que sean por servicio profesional, ¿sí? Mi nombre es Juan Carlos Cabrera y para mí ha sido un gusto que estén presentes dentro de esta charla que hemos dado para YouTube, ¿sí? Gracias y nos vemos en una nueva oportunidad, estimados participantes.